Yo sé lo que pasó en audiencia. ¿Y qué pasó en audiencia? Santiago Jacín quiere hablar. Quiere hablar. Y Santiago Jacín va a hablar y va a señalar la responsabilidad del presidente, porque él fue. Santiago Jacín sabe que si no habla, toda la culpa le va a caer a él, porque no se quería someter ese proceso por las personas que están involucradas, que son personas muy relacionadas al círculo íntimo del presidente Luis Abinader. Estamos hablando de Santiago Jacín. Él es el presidente de la organización Luis Abinader, no es cualquier persona, organización Luis Abinader. ¿Tú crees que el dinero del fraude de Senasa se usó en la campaña de reeleccionista? Ortiz Giraldes, de manera textual, dice que el dinero de Senasa era del 2024 exclusivamente dedicado para la reelección del presidente Luis Abinader. Eso es confirmado por el mismo proceso. Fíjate que la mayoría de los responsables están en la calle. La gran mayoría ni siquiera está mencionado en ese proceso. En el caso de Senasa, y es donde se quiere confundir, y yo digo, alguien dentro de los que diseñaron esa acusación quiere beneficiar a esos otros empresarios, no quiere que se diga, es que en el caso de Senasa no hubo servicio, no hubo obra, hubo un entramado tendente a estafar. ¿Cuál es el plan? Nombrar a Antoliano Peralta para lograr que ese grupo salga a la calle. Y yo digo hoy, el nombramiento de Antoliano Peralta como ministro de Justicia tiene un solo objetivo, que es acentuar el control del Palacio Nacional, del Poder Ejecutivo de Luis Abinader sobre la justicia, porque están preocupados hasta dónde pueda llegar este proceso. Continuamos la entrevista con el doctor Miguel Surún, expresidente del Colegio de Abogados. En el otro segmento manejamos todo el tema de Venezuela, pero ahora vamos al caso de Senasa. Miguel, tú te constituiste en actor civil en ese caso. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, yo soy presidente de la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social, que tenemos trabajando casi 3 años en ese proceso. Y de hecho, nosotros fuimos los primeros que sometimos a Senasa, sobre la base de una negación de información pública, porque teníamos conocimiento de que algo estaba mal. Y cuando surge los primeros indicios, nosotros comenzamos a presionar. Nosotros le celebramos el primer año de investigación al proceso, el primer año de la denuncia, porque no se quería someter ese proceso por las personas que están involucradas, que son personas muy relacionadas al círculo íntimo del presidente Luis Abinader. Estamos hablando de Santiago Jacín. Él es el presidente de la organización Luis Abinader, no es cualquier persona, organización Luis Abinader, premiado, reconocido como el mayor aportante de recursos al PRM para la campaña reeleccionista del 2024. Es una persona íntima, y ni hablar de Eduardo Rietrella, relacionado al grupo, al clan de los Villanueva, que son los propietarios de Viamar, grandes aportantes a las campañas del presidente. Hay que ver las 200 jipetas que fueron donadas en apoyo de esa campaña, y usted no solamente tiene que ver las fílmicas de dicho torneo electoral, y usted va a verificar que todas son jipetas Ford Bronco. Ni hablar de la jipeta del presidente Luis Abinader, que a raíz de nuestra denuncia, pues de manera sorpresiva cambió de jipeta. ¿Tú crees que el dinero del fraude de Senasa se usó en la campaña de reeleccionista? Eso es lo que dice el proceso, eso es lo que dice el expediente, eso es lo que dice, por ejemplo, uno de los principales implicados, el testigo estrella, uno de los testigos estrella, pero uno de los principales, si me refiero al señor José Pablo Ortiz Giraldes, de manera textual dice que el dinero de Senasa era del 2024 exclusivamente dedicado para la reelección del presidente
Luis Abinader. Eso es confirmado por el mismo proceso, es confirmado inclusive por la misma solicitud de medida de coerción establecida en el Ministerio Público y es confirmado por el hecho de, digamos, las circunstancias del proceso y en favor de quién iba a parar. Entonces, y además por el detalle de que precisamente la persona que ostenta la dirección de la institución en perjuicio de la cual se sustrayeron esos recursos es la persona que más dinero aportó a la reelección. Y hay que decirlo, es la razón por la cual ese proceso ha sido tan incidentado. Fíjate que la mayoría de los responsables están en la calle. La gran mayoría ni siquiera está mencionado en ese proceso. Por ejemplo, uno de los elementos fundamentales que indica esfuerzos por parte del Palacio Nacional de proteger a los involucrados, no está en el hecho de que el señor Edgar Batista es el director de la óptica y ese fue el hombre de la tecnología de ese proceso, de SENASA. O sea, el director de tecnología del 2020 al 2024 fue Edgar Batista y no hay forma de que lo toquen. No hay forma de que toquen, por ejemplo, a Johnny Morales, que dice que recibió 95 millones de pesos y que emitió facturas falsificadas. Los tres empresarios encabezados por Eduardo Rietrella, usted suma, el expediente dice que entre ellos, el expediente dice que la actuación de esos tres, de todos los involucrados en el proceso, implicó un impacto de 16 mil millones de pesos en la reserva técnica de SENASA. Señores, pero usted suma lo que se robaron esos tres empresarios y da 16 mil millones de pesos. Esa gente está en su casa, en libertad. 16 mil millones de pesos, precisamente por el apoyo. Y peor aún, nosotros denunciamos en el tribunal esfuerzos tendentes a beneficiarlo con una, digamos, un diseño contradictorio en la descripción fáctica de la acusación de esos tres empresarios, porque se dice que se produjo en base a un soborno. Pero por otro lado dice el proceso que hubo estafa. Y en este punto es importante hacer constar la diferenciación desde la perspectiva de responsabilidad penal. Yo te iba a hacer la pregunta, por ejemplo, lo que se estila en la República Dominicana, por ejemplo, con las obras, la contratación de bienes, es que yo contrato a un ingeniero, la obra vale X, tú le vas a aumentar tanto y yo me gano una comisión. Es decir, así se maneja en todos los gobiernos, sobre la base de un peaje, de una comisión. Pero entonces, cuando lo califican de extorsión. Mira, tanto la extorsión como la estafa, la extorsión implica la realización de algo bajo amenaza, que no es lo que hubo en este proceso. Lo que alega el Ministerio Público es la existencia de soborno, pero la existencia de soborno implica la construcción de una obra o la entrega de un servicio, contratación de ese servicio o de esa obra que se produce como consecuencia del pago de un dinero. Pero tú tienes la obra o tienes el servicio. En el caso de SENASA, y es donde se quiere confundir, y yo digo, alguien dentro de los que diseñaron esa acusación quiere beneficiar a esos tres empresarios, no quiere que se diga, es que en el caso de SENASA no hubo servicio, no hubo obra, hubo un entramado tendente a estafar, es decir, a hacer constar que entregaba una obra, entregaba un servicio, pero no entregaba nada. Y eso está debidamente comprobado, no solamente por una investigación especial de la Contraloría General de la República, de 222 páginas que está en el expediente, sino además está por 3 informes periciales donde hace constar que en el caso de Eduardo Rietrella, que recibió él 8 mil millones de pesos, solamente él, señores, los servicios de atención primaria eran ficticios, los locales eran ficticios, las facturaciones se duplicaban en función utilizando exactamente los mismos locales, tanto de una compañía de carpetas respecto a otra. Pero en el caso de Eduardo Rí, que eso es estafa, y lo que se trató es de la repartición del dinero obtenido por estafa, no soborno,
y es lo que se quiere confundir en el expediente para proteger a ese empresario por su relación con Luis Abinader. Señores, Eduardo Rí fue el que coordinó, constituyó el entramado de compañías a través de las cuales se movilizaron aproximadamente 11.000 millones de pesos. Fue la persona encargada de emitir las facturas con comprobante fiscal para legitimar esa transferencia de capitales y darle la apariencia de legalidad. ¿Y qué aconteció al final? Para su casa. Uno de los principales responsables, con el mismo nivel de responsabilidad que Santiago Jacín. Y yo digo hoy, el nombramiento de Antoliano Peralta como ministro de Justicia tiene un solo objetivo, que es acentuar el control del Palacio Nacional, del Poder Ejecutivo de Luis Abinader sobre la justicia, porque están preocupados hasta dónde pueda llegar este proceso. Y quieren... Perdón, aguántate ahí, pero el Ministerio de Justicia lo que va manejando es la parte administrativa y las cárceles. No, es el que diseña la política criminal en coordinación tanto con la Procuraduría y con el Poder Judicial, con un poder extraordinario sobre esa gente, y nombran a ese hombre, a un político, porque recuérdate que el primero que dijo en este país que no quería intervenir en política fue Luis Abinader, y que no había forma de que se nombrara un político en la justicia, era Luis Abinader, y el primero que nombra es a Antoliano Peralta, un reconocido político. El alicate político de Luis Abinader todo el mundo sabe que es Antoliano Peralta, y ese es el hombre que va a resolver Senasa, que lo encargaron para que ocurrieran cosas como es la sanción que se le hizo al juez Rigoberto Sena, porque no hay que olvidar que el Poder Judicial, en una actuación única en la historia judicial, sin llamarlo, sin derecho a juicio, sin debido proceso, a un juez lo sancionó por el caso Senasa. Porque mandó a Santiago Jacín a la cárcel. Y entonces, ¿cuál es el plan? Nombrar a Antoliano Peralta para lograr que ese grupo salga a la calle. Ya ellos recurrieron a apelación. Yo recurrí en apelación también. Ayer deposité yo la apelación. Pero está el plan de que Antoliano Peralta inicie los pasos pertinentes para lograr la libertad de Santiago Jacín, que es la principal preocupación de Luis Abinader por el nivel de conocimiento. Y yo sé lo que pasó en audiencia. Yo sé lo que pasó en audiencia. ¿Y qué pasó en audiencia? Santiago Jacín quiere hablar. Quiere hablar. Y Santiago Jacín va a hablar y va a señalar la responsabilidad del presidente, porque él fue. Santiago Jacín sabe que si no habla, toda la culpa le va a caer a él. Y la información que nosotros tenemos es que quien dio las instrucciones de contratar con Eduardo Rí fue precisamente Luis Abinader. Y tan es así que, por ejemplo, hay un encartado de apellido Jacín, que no me recuerdo ahora, Rafael, que dicen que es el sobrino de Santiago Jacín, aunque Carlos Alcácer, el hermano, dice que no. Ese señor se robó 15 millones de pesos desde mi perspectiva. La defensa tiene otra teoría, yo la respeto. 15 millones de pesos a través de la telemedicina. Cuando Eduardo Rí vio que él tenía ese negocio que le generó 15 millones de pesos, Eduardo Rí, el que el Ministerio Público pretende presentar como una persona que por miedo, que por soborno, vino y cedió a lo que no quería hacer porque es un hombre serio, porque esa es la teoría del caso que pretende presentarse en este país, fue donde Santiago Jacín y dijo: ese contrato es mío. ¿Y usted sabe cuánto generó Eduardo Rí a través de la telemedicina? No 15 millones, 1.200 millones de pesos se robó. Telemedicina que tampoco se utilizó. ¡Imposible! Porque todo es un robo. Ese grupo, desde julio del 2020, finales de julio, ya estaban reunidos todos, verificando cuánto entraba Senasa, verificando lo que compraba Senasa, verificando la forma en que podían constituir las compañías y robarse ese dinero, simulando la prestación de servicios. Y el encargado de la constitución corporativa de todo, el señor Eduardo Rí, con montos exorbitantes transferidos a la otra compañía que él tiene, que es Salud Bucal, que también está haciendo todo tipo de
movimientos en este momento para insolventarse. O sea, yo tengo las transferencias del dinero de SENASA directamente a Salud Bucal. Y de Salud Bucal, ¿usted sabe lo que dice el informe de la investigación especial? Que se hizo a los movimientos bancarios del señor Eduardo Ríos. Transferencias al sistema bursátil y de inversión. O sea, un esquema completo de lavado de activos y desaparición de dinero robado. Y ese es el tipo delincuente que se roba dinero manchado de sangre, que viene simple y llanamente y se presenta como una palomita, que pero después el pobrecito se dejó. No, el principal responsable es ese señor, con dinero de sangre de personas de escasos recursos económicos, que se roba ese dinero para ir a tener, como tiene, yates, villas e inversiones, que me dicen que tiene una inversión por el sur, de un proyecto turístico. Y eso es lo lamentable, que en este país la justicia hoy sea objeto de esa presión y extorsión para poner en libertad a delincuentes como eso, incluyendo al pueblo Santiago Jacinto. Surún, tú dejaste la pista caliente, pero gracias por todas esas primicias y todas esas informaciones sobre un caso que va para largo. Bueno, Dios lo bendiga. Gracias, Miguel. Nos despedimos, amables televidentes. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Gracias por la atención dispensada y los invitamos a continuar con Telesistema Canal 11, ahora con el consumidor.